APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Escena 4, plano 1, toma 1. ¡Acción! 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que el proceso que ha vivido el mundo sobre la participación de la mujer ha sido bastante interesante, pues las mujeres hemos tenido que transitar por unos espacios que han sido delimitados por hombres, ¿no? Por hombres, y que de alguna manera en esos espacios no necesariamente hemos sido valoradas ni respetadas como personas, como mujeres, y menos aún nuestro aporte a la construcción de una nueva sociedad, de construir estas estructuras, ¿no? que rigen nuestros estados. No queremos crecer con estos modelos. Más énfasis. No queremos crecer con esos modelos. Acuérdate que estás denunciando algo que no te gusta. 2, 3, va. No queremos crecer con esos modelos. A pesar de ello, esta voluntad nuestra de seguir fortaleciendo y seguir aportando a la vida ha permitido construir y deconstruirnos como personas, fortalecernos como mujeres. Y las mujeres indígenas también estamos asumiendo estos procesos. Y hace eso que podamos ahora ir asumiendo nuevos roles, nuevos retos, tanto en la esfera política, social, cultural, económica, que da cuenta de que las mujeres podemos también aportar y mucho a esta sociedad. No vamos a permitir nosotros que sigan los atropellos de algunos que tienen el poder. En ese caso nosotros estamos aquí formándonos como líderes, es la primera promoción y ya nosotros salimos en el mes de diciembre. La comunicación indígena para nosotros es una herramienta fundamental para la liberación de los pueblos. Y especialmente nos han dado voz a nosotras las mujeres donde no teníamos. Ha sido muy difícil durante todo este tiempo ver posibilidades. No teníamos un medio donde hablar, donde difundir. En esta marcha, en contra de la violencia de género, pedimos a las mujeres de Bolivia, a las mujeres de nuestro país, que no se callen. De esta forma estamos acá en la gran marcha, justamente con las hermanas Bartolina Sisa de este departamento. Creo que la comunicación indígena y desde acá, desde la radio nativa, es fundamental para todas las mujeres porque hoy en día nos sentimos con voz y sentimos que nos están escuchando varios de nuestros oyentes, que eso nos llena de mucha alegría. Nosotras como mujeres ver esa posibilidad que todos estamos trabajando para liberar y descolonizar la comunicación indígena. Queremos dejar sembrando para que cosechen otras compañeras que vienen. La CORPAM, Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos, y este proceso, a pesar de que hay hombres y mujeres, ha sido presidido por mujeres, ¿no? Creo que le ha dotado de un carácter diferente a cómo llevar estos procesos. ¿No piensas que te estoy abandonando cuando voy a la organización? No, porque lo que hago en la organización, de alguna manera, en algún momento de la vida, va a permitir ayudarnos a todos, no solo a vos o a mí. Entonces, los temas que busco tratar en mis obras son temas relacionados con la maternidad y con la sexualidad. La maternidad porque soy mamá y siempre estoy como indagando sobre eso.
porque para mí ha sido difícil poder articular mi rol de ser madre con mi rol de ser mujer, que abarca esto de ser profesional, ser militante, ser todo lo que podemos ser o lo que queremos ser las mujeres ahora en la actualidad. Hay mujeres comunicadoras destacadas en las diferentes experiencias de medios indígenas que tienen claro lo que significa ser indígena, ser comunicadora y ser mujer, comunicadoras de la red de comunicadoras Wayuu, que han sido muy destacadas pues, en la fundación de su periódico, la fundación de su escuela, de su radio. Y luego hay una agencia de comunicación que también está trabajando con mujeres afrodescendientes de toda América Latina, que se llama Notimía y está liderada por mujeres indígenas. Entonces, de esta manera se pone en evidencia el avance que están haciendo en el reconocimiento y en la organización las mujeres indígenas comunicadoras que, insisto, ya estaban haciendo un trabajo en la sombra. ¿Por qué no abandonar el territorio, buscar nuevas salidas y alejarse de ese complejo carbonífero como lo es el Cerrejón? ¿Cuáles serían las salidas para usted? Yo decidí no salir de mi territorio. Una, porque yo decidí luchar, no solamente por la salud de los niños, sino por el territorio. La mujer Wayuu es el eje vertebral de la comunidad Wayuu. Políticamente a veces muy invisibilizada. Y siento que la comunicación indígena ha servido para visibilizar a la mujer. O sea, le hemos dado la oportunidad a muchas jóvenes de formarse en el tema de comunicación y de ejercer su liderazgo, de tener opinión crítica frente a diversas cosas que pasan en la comunidad. Y que este ejercicio de liderazgo pueda ser también aceptado por la comunidad. Nosotros decimos que la red es un tejido que entrelaza diferentes procesos de la sociedad Wayuu. Y para la mujer Wayuu el tejido es muy importante. El tejer en forma circular es simbolizar la vida, es simbolizar tu proyecto de vida. Y nosotros vemos la comunicación así también. Es un tejido que va entrelazando diferentes procesos, el de la educación, el de la construcción de la ciudadanía, el del fortalecimiento de la cultura, la defensa del territorio. El medio es el territorio. El medio, si no piensa el territorio, si no debate el territorio, no existe. ¿Desde qué mensaje? Pues el mensaje del territorio es el mensaje de quienes lo habitan, es el mensaje del común, ¿no? Cuando una mujer que nunca había hablado en público toma la palabra y usa un micrófono de radio, ahí se produce una transformación. Y sin quererlo y sin proponérselo, está construyendo una narrativa, que es la de su día a día. Y está defendiendo su fuerza de trabajar en la chacra, de trabajar con sus ovejas, de trabajar con su ganado, de atender una casa, pero además ser comunicadora popular. Desde su idiosincrasia y desde la defensa de un territorio. Ahí, sin darnos cuenta, hay una construcción política, hay una construcción social y hay un cambio de paradigma que afecta a una sociedad masculinizada. En esta mañana queremos saludar a todas las personas que siempre están pendientes del dial 98.1. Los grandes medios de masa, los grandes medios de información de masa no pueden debatir con la ciudadanía. Necesitamos que exista otro escalón en el que haya medios de proximidad donde la ciudadanía sí se pueda manifestar y apropie de esto y entienda cómo construir ese territorio. Tatiana, mija, vamos, muévase, que ya nos va a dejar la chiva. En el territorio de Toes, municipio de Caloto. El medio comunitario, en su proximidad, sí es capaz de decir cuáles son sus problemas y qué soluciones se le pueden dar a sus problemas. Yo creo que ahí es donde está el elemento clave que hace que una radio comunitaria sea un elemento de democratización de los ecosistemas fundamental. Yo me llamo Félix Díaz, líder de la comunidad COM La Primavera. Estamos en este espacio para poder hacerle llegar nuestra inquietud. En Argentina, desde el inicio de la democracia, se fue dando un proceso de concentración de medios que no se detuvo y a pesar de
de que hubo una nueva ley de medios audiovisuales que se impulsó desde el mismo inicio de la democracia, recién pudo concretarse en Argentina hace 3 o 4 años, una ley que entró en vigencia parcialmente. Ahí se realizó una especie de apertura mediática donde comenzaron a surgir FMs locales, por sobre todo los medios radiales empezaron a ver. Viva Jujuy, viva la Puna, viva Camara, viva los cerros. Ahí podemos empezar a hablar de la experiencia de personas que vimos tocar la temática indígena en un contexto urbano, también en un contexto, en un país donde se ha dicho, inclusive en los mismos textos escolares, que los indígenas no existen prácticamente, ¿no? Renacer, por ejemplo, fue dirigido en principio a la colectividad boliviana en Argentina, que era una comunidad migrante muy grande, pero a sabiendas de que la mayoría de estos migrantes son en realidad indígenas, son quechuas y aymara. Mamá, yo soy quechua. Y me dicen, pero no, ¿por qué? Vos naciste acá. ¿Cómo que sos quechua? Pero sí, pa, mirá, o sea, ustedes, aunque indirectamente me transmitieron eso, aunque no quisieron, por la imposición, por la vergüenza de venir de Bolivia, y me transmitieron el quechua para hablar, el idioma quechua. Lo que nosotros tratábamos de hacer por ahí era de tener nuestra propia mirada. Ese gran desafío ya creo que va poniendo en duda una mirada única o un tratamiento único de ciertas temáticas, ¿no? En el momento en que nosotros podemos empoderarnos de las herramientas comunicacionales y darle espacio a otras experiencias, creo que nosotros estamos de alguna manera así poniendo en tela de juicio como la voz autorizada únicamente son de los grandes medios de comunicación. Cómo llevar esto a lo político y a la construcción de la narrativa. Ese es el gran desafío. Y hasta hace muy poco esto no se estaba consiguiendo. Sin embargo, en algunas redes, como ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que funciona en todo el continente, están empezando a incluir esta necesidad de enfocar los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, indígenas, originarios, desde lógicas no capitalistas. Y ahí es donde se produce una ruptura. Y este es un gran desafío, porque esto requiere generar un nuevo libro de estilo, un nuevo código, y entender además que no solamente es una nueva narrativa, sino que son narrativas diversas, porque estamos hablando de pueblos originarios. Hay algo muy interesante que solían decir los abuelos del Amazonas, y es que el territorio es un reflejo del estado interno de la comunidad y de cada uno. Y en esta medida, la parte metafórica o muy espiritual de su forma de vida tiene una concreción alucinante. Hay una conexión holística hasta el punto en que no hay una diferencia entre el territorio y yo. Y al no haber esa diferencia, nos es más fácil comprender por qué a las comunidades indígenas les hace tantísimo daño todos los procesos de desplazamiento o incluso de explotación dentro de sus mismos territorios, porque para ellos es hacerse daño a sí mismos. Todo hacia abajo, nosotros ya estamos en el tercer objetivo. Esto es mercurio, residuo de mercurio todavía sin diluirse en el agua. Como también a todas las fuentes de agua, entonces claro, esto es perjudicial. Desde la comunicación indígena creemos que hay diferentes formas de concebir el mundo, la vida, diferentes miradas. Somos una diversidad de culturas, e incluso dentro de nuestra misma comunidad. Cuando tú vas a la universidad, lo que te dicen, hay que ser objetivo, veraz. Entonces, en nuestro propio debate decir, bueno, ¿y cómo es ser objetivo? Es ser imparcial, porque si tú ves entonces las transnacionales, ¿cómo la venden los medios de comunicación masiva? Una oportunidad de empleo, es desarrollo para el país, le van a poner carretera, van a tener vías de comunicación, es realmente lo que queremos con nuestra comunicación.
Y no es así, o sea, hemos cuestionado el tema de la objetividad, porque cuando decimos comunicamos para la vida, ya le estamos poniendo un sentido a esa comunicación. Entonces, nuestro enfoque es que las transnacionales atentan contra la vida, porque están destruyendo el territorio, están destruyendo la naturaleza, están dañando nuestra propia forma de concebir el mundo. Nos están quitando la oportunidad de construir nuestra propia economía, de consolidarnos como sociedad. Tenemos que mandar un mensaje más político y más fuerte hacia afuera, que no se vea solamente como una lucha de indios para indios, sino que de ahí hay una lucha más que enamore a la gente. Tenemos, bueno, hagamos la liberación de la madre tierra, o vamos a desalambrar, porque la tierra está privatizada, está esclavizada, está siendo envenenada y está muriendo. Entonces vamos a liberarla, vamos a desalambrar. Esos somos los comunicadores. Estamos diseminados a nivel nacional, estamos en nuestras comunidades, estamos en las cuencas más altas de los ríos amazónicos, en las comunidades más adentro, en el bosque. También estamos en aquellas comunidades tan lejanas, donde los carros solamente llegan los martes o los domingos. Muchos hermanos no cuentan con recursos suficientes para trasladarse ni siquiera desde su comunidad hasta la capital de su distrito o su provincia para poder entregar su información, procesar su información. Y ahí surge la red de comunicadores indígenas como una necesidad para tener que levantar esta agenda desde el Perú profundo, desde las comunidades, desde la Amazonía, y dar a conocer qué es lo que está ocurriendo. Los pueblos indígenas están haciendo comunicación desde las uñas, es decir, están haciéndola con unos problemas grandes de sostenibilidad financiera, con unos problemas grandes de sostenibilidad técnica. En algunos casos se les proporciona los medios técnicos, una cámara, una grabadora, un micrófono, pero falta la capacitación, faltan los cursos de formación, falta el seguimiento, falta el mantenimiento técnico cuando esas herramientas se estropean, y están en situación compleja para poder hacer esta labor. En esa inequidad es en la que están intentando sobrevivir los medios de comunicación indígena. Cuando no es amparada por la ley, por la legislación nacional, se convierte realmente en una pesadilla para poder ejercer un derecho que en muchos casos implica un servicio social a las comunidades. En Alta Verapaz, donde yo voy a hacer un poco la coordinación de ahí. Allá las luchas no es solo de manifestaciones, no es solo de ir a los juzgados, sino también hay otra manera de defender territorio, es la diversidad de cultivos, porque allá en Guatemala la expansión de la palma africana ha sido devastadora. Y mucha gente vende su tierra porque ve su tierra que no es un territorio y no hay nada. Y mejor lo vendo, no me sirve. Entonces un poco el trabajo que hacemos nosotros allá es como enamorar a la gente de su territorio y ver el valor de su territorio. Entonces empezamos allá como a recuperar las semillas nativas y de diversificar el lugar, el territorio. Y no al monocultivo, porque si tú siembras solo una cosa, fracasas. Yo fui personalmente a grabar videos con otro compañero y me daba lástima ver los peces tratando de sacando la trompa del agua, tratando de decirnos, ayúdenos, por favor. Entonces queremos dar un poco esa mirada, compartir experiencias de lo que sucede en las comunidades y ver cómo la gente lucha pacíficamente allá con cultivar su tierra, porque muchas veces nos dicen
terroristas, violentadores, y no es así. Nosotros estamos luchando pacíficamente, no es necesario la violencia. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. En América Latina, en distintos procesos, Guatemala, Honduras, Colombia, la entrada de las empresas transnacionales, ya estemos hablando de capitales europeos o capitales norteamericanos, en esta última década es avasalladora. Y estamos hablando de entradas de transnacionales principalmente en territorios indígenas, que son los territorios más ricos en biodiversidad hoy en día, ¿no? Evidentemente el sistema transnacional no ve la biodiversidad como un bien común para toda la humanidad, sino que lo ve evidentemente como una posibilidad de riqueza para aumentar sus cuentas de resultados, ¿no? En todo este sistema de criminalización, uno de los sectores también golpeados muy duramente por la criminalización son los comunicadores y las comunicadoras indígenas, que viven en sus comunidades, que no son profesionales que viven en las capitales, sino que ejercen como comunicadores y comunicadoras desde la realidad de sus comunidades, conociendo perfectamente estas problemáticas y extendiendo la denuncia sobre estas violaciones de los derechos humanos. De esta manera vemos cómo está siendo amenazada a los defensores y defensoras de comunidades líderes indígenas, afrodescendientes, que por desempeñar esta labor están siendo amenazadas, y esto hace difícil o dura la tarea que hacen nuestras comunidades, ¿no?, de mantener el territorio en armonía. Los medios de comunicación comunitarios no únicamente contamos las malas experiencias, las malas vivencias o lo que vivió un pueblo, sino que también, en este caso a través de los materiales audiovisuales, contamos la vida tan única de todo un pueblo, su cultura, sus creencias, sus tradiciones, la convivencia que tiene con la naturaleza. Eso no lo hacen los medios de comunicación comerciales, o si lo hacen con ciertos intereses, que pierde el sentido de hacer comunicación. ¿De qué manera cultivan sus productos? Cultivamos, pero así con abono químico. ¿Ha escuchado usted hablar de la ley Monsanto? Estas semillas ya son creadas de una forma diferente, ya son alteradas. La lógica de un medio de comunicación existe cuando es construido por la propia sociedad, cuando es apoderado por la sociedad y cuando son ellos quienes construyen una rejilla, una parrilla de programación, cuando deciden de qué van a hablar y debaten sobre ello. Ahí empezamos a construir verdadera comunicación. Por tanto, la diferencia que existe a nivel comunicativo en un país es que tenemos unos medios de masa que transmiten una realidad con unos intereses de una lógica netamente capitalista, cada uno que le ponga el apellido que crea conveniente, y otros que transmiten la realidad del común día a día. Esto es una confrontación. Ellos nos van a hablar desde el punto de vista de lo que se vive acá en el territorio. Nos empezamos a olvidar de la quien que nos daba el alimento de abundancia, que cuando nosotros íbamos a rebuscar, el mar se abría, se iba adentro para poder hacer recolección de los mariscos, de los peces. Desde mi experiencia en los 90 hasta el día de hoy, yo diría que hay una diversidad de formatos y de géneros en los cuales los mapuches estamos explorando para dar cuenta de nuestras realidades, yo diría con una extensa experiencia de más de 20 años de trabajo, que es un trabajo muy comunitario, muy participativo y sobre todo autogestionado. Hemos venido a plantear de que las demandas ya son demandas territoriales. Pese a todas esas diferencias y estar en una región donde el financiamiento siempre está condicionado, que forma parte también de un mecanismo de manipulación, yo diría que los medios han sobrevivido. Ahora deberíamos decir sí, que sentimos desde el proyecto actual
que estamos siendo parte y que estamos impulsando en la región. Sentimos que si bien hay muchas experiencias, hay mucho compromiso y hay una nueva generación que está encabezando muchos de estos trabajos, también falta una mayor articulación. Y el FIC-Wallmapu apunta un poco a hacer eso, porque apunta a generar espacios de conversación, de diálogo, de intercambio, de formación, que no solamente quede a nivel interno, sino que también poder tener la posibilidad de hacer ese intercambio y esa experiencia con iniciativas de otros países de Latinoamérica y del continente. Somos un festival que tenemos una apuesta, visibilizar la temática de los pueblos indígenas, pero también apostamos a que es muy importante que las películas de esta calidad puedan llegar a otros sectores y no siempre solamente estén en los centros urbanos. Desde la iniciativa que hace la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, hemos coincidido varias veces con compañeros y compañeras que hacen cine de Nueva Zelanda, Australia, de Escandinavia y otras experiencias indígenas del Círculo Polar Ártico. Entonces un poco eso ha sido como la primera ganancia, que hay reconocerse de que hay un indigenismo, hay una etnicidad más allá de lo que racialmente se ve. Y de hecho en muchos de estos espacios, no solamente el de cinematografía, sino también los espacios de creación de políticas públicas para el acceso de comunicación y para pueblos indígenas, también nos vemos ahí. Espacios como la ONU o la OEA, también para empezar a ganar espacios con respecto a marcos legales, si se quiere, o jurisprudencias a favor de la comunicación indígena. Y Luis Alberto Paredes, por considerar a la jugadora que existen... Una de las lecturas que se tiene sobre el cine indígena que viene de Latinoamérica siempre ha sido ese carácter reivindicativo de denuncia, ¿no? Y mientras las condiciones sociales o realidad indígena esté expuesta a la injusticia, siempre se va a privilegiar el tema documental y la denuncia. Sin embargo, nosotros también celebramos la vida, o sea, esa posibilidad también de empezar a contar historias donde la gente pueda sentirse tomada en cuenta, dignificada. Eso hace que como sociedad indígena también nosotros tengamos otra lectura de vida. Y evidentemente reconocemos que no tenemos la suficiente capacidad para poder llegar a competir con un sistema capitalista donde manejan de todo, con el nivel de recurso tan elevado que nosotros no contamos. Por lo tanto, no pretendemos competir con ninguno de estos formatos que ya existen, sino más bien nosotros ofrecerlas. Y en varios casos, podemos mencionar que hay canales de televisión cultural que ya están absorbiendo de a poco, de grano en grano, de producción en producción, todos estos contenidos que nosotros los realizamos con mucho esfuerzo para ponerlo a un público mucho más amplio. Y yo siento que necesitamos tener más medios de comunicación, tener acceso a más medios de comunicación. Por ejemplo, una apuesta de ver una televisora y que estos medios de comunicación estén en las ciudades. Es nuestra forma de poder decirle a la sociedad, demostrar esa convivencia, que sea ese vínculo, así como nos comunicamos a través de los sueños con el pasado o con el futuro, y los sueños nos dicen a nosotros cómo comprender el significado de las cosas. Creo que también así debe ser nuestra comunicación. No queremos un medio de comunicación solo para los comunicadores indígenas o solamente para la sociedad indígena, no. Queremos una apuesta de una mirada, una comunicación más global, integradora, sentida desde la percepción indígena. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme como puedo.